Eh, Miren, lo que pasa, o a lo mejor lo había comentado yo a grandes rasgos anteriormente, eh, pero pues creo que es necesario pues ahorita abordarlo. Lo que, lo que pasaría es lo siguiente. Muchas de las veces cuando empezamos a trabajar y empezamos a hacer los diseños, hay mucha incertidumbre en, en cuanto a los esquemas de carga. O sea, si yo analizo los problemas que hemos resuelto y los problemas que vamos a resolver más adelante, aquí desde una perspectiva teórica, ya tenemos los esquemas o los diagramas de carga hechos, ¿no? O sea que si aplicamos 10 kilonewton de manera concentrada o 15 kilonewton con una carga distribuida de manera uniforme, etcétera. O sea, esa parte de la condición de carga generalmente ya no la dan en el caso de la mecánica de materiales ahorita, ¿no? Sin embargo, pues ese proceso de obtener ese diagrama de cálculo, ese diagrama de carga, pues es toda una serie de pasos que se deben de seguir para poder obtenerlo, ya en un problema real. Y de pronto, pues cuando uno construye ese diagrama, pues va a haber incertidumbre entre las cargas que uno calcula, sobre todo en ese proceso, ¿no? Por lo tanto, uno no puede, mm, al momento de diseñar, quedarse en un nivel de inseguridad, por lo cual se inventó o se propone que se utilicen un valor un número que se llama factor de seguridad. Es decir, yo debo de tener cierta certeza una vez realizado el diseño de que mi estructura pues no falle, ¿no? Entonces ese factor de seguridad generalmente lo va a seleccionar, es un número adimensional y generalmente lo va a seleccionar el diseñador. ¿De qué depende cuando selecciona ese número el diseñador? Pues depende de muchas cosas, pero principalmente va a depender de la funcionalidad de la estructura, o sea, para qué está destinada esa estructura. No es lo mismo el factor de seguridad a utilizar para una obra de ingeniería civil, eh, por ejemplo, un hospital, una escuela, un puente, que para alguna obra, de ingeniería agrícola, o sea, destinada para la agricultura, pues hablamos de algún microtúnel, un invernadero, un canal de conducción de agua, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo de seleccionar ese factor de acuerdo a a la funcionalidad, lo repito. Entonces, dice ahí, adicionalmente el diseñador debe tomar en cuenta que hay numerosos factores que están inmersos en varios aspectos del análisis y diseño de estructuras, al igual que componentes de máquinas, ¿no? Por ejemplo, los tipos de cargas de trabajo. Igual, hay un procedimiento, hay una fase de cargas que se debe realizar al momento del diseño. O sea, es decir, el diseño no es solo hacer cálculos ya de la mecánica de materiales, sino que es un proceso más complejo y mucho más amplio. O sea, el diseño involucraría también el proceso de identificación, uno, de cargas, de la clasificación de las cargas, de las fuerzas, de la modelación de esas cargas y aparte puede ser que también se realice un proceso de combinación de cargas. Primero se identifican, es decir, voy a decir cuáles cargas voy a considerar en el proceso y qué tipo de cargas son. Y luego ya las clasifico. Las cargas desde el punto de vista estructural se clasifican en tres, en cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Serían esos tres tipos. Las cargas vivas son las que cambian o modifican su intensidad y su punto de aplicación en el tiempo, ¿no? O sea, puede ser que se esté modificando el valor de esa carga. Este, Luego hay las cargas muertas, pues son las cargas que
su magnitud y su punto de aplicación permanece fijo en el tiempo. Eh, y luego están las cargas accidentales, que regularmente se llaman cargas accidentales o cargas ambientales, que tienen que ver con las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, la carga por lluvia, carga por viento, carga por sismo, carga por nieve, carga por granizo. Esas tienen una particularidad, pues que pueden aparecer, incluso puede ser que sean cero en mucha parte de la vida útil de la estructura, y aparte puede, cuando existan, o sea, pueden existir de manera súbita y con un valor muy elevado. Por ejemplo, la carga por viento, puede ser que de repente no haya viento y de pronto llegue un ventarrón, ¿no? Y eso me puede provocar que la estructura colapse. Entonces hay que considerar todas esas partes, ¿no? Luego dice ahí los efectos del ambiente de trabajo, o sea, si voy a trabajar, por ejemplo, si diseño una pieza de un motor de combustión interna, pues qué tal que si está trabajando a altas temperaturas y pues muchos o la mayoría de los materiales se dilatan al estar en altas temperaturas, pues debo de considerar esa condición, ¿no? Este, las variaciones en las propiedades de los materiales. O sea, de pronto ya hemos visto, nosotros hemos considerado o hemos construido alguna gráfica de diagrama del esfuerzo normal de formación unitaria, y al construir esa gráfica pues nos dimos cuenta que pues algunos datos se obtienen de la gráfica y algunos datos se obtienen a manera de observación. Por lo tanto, dependerán esos valores del observador, y puede ser que eso me lleve a que se generen variaciones en cuanto a algunas propiedades, ¿no? A lo mejor no son variaciones considerables, pero son variaciones a final de cuentas. Entonces, todo eso lo debo de ir considerando al momento de seleccionar un factor de seguridad. O sea, debo de tenerlo en mente. O sea, no voy a decir, bueno, este material tiene un esfuerzo de fluencia de 255, como el del último problema que hicimos. Tiene un esfuerzo de fluencia de 255 megapascales, y en base a ese valor de 255 megapascales yo hago la estructura, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Que alguien, observamos 255, pero que en realidad fueran 260 megapascales, ¿no? 5 megapascales de diferencia. Yo lo comenté en ese momento. No es mucha la diferencia, pues, pero al final de cuentas es una diferencia. Si yo diseño una estructura con ese valor, pues seguramente con 255 en lugar de 260, pues la estructura va a fallar, se va a deformar mucho, con poquita carga o con poquito aumento aparente en la carga. Entonces eso me va a llevar a que existan deformaciones residuales y toda una serie de fallas que pueden ocurrir al pasar esa situación. Entonces, debemos de preverlo. Entonces, ahí sería o sea, en esta diapositiva, en esta primera lámina, pues se puede observar, o la idea es que nosotros visualicemos el porqué, la existencia, tanto, bueno, sobre todo del factor de seguridad, y ese factor de seguridad me va a llevar a que exista algo que se conoce como esfuerzo permisible. Entonces, vamos a definirlo un poquito. Dice, debido a lo anterior, los ingenieros, o sea, ustedes en su vida profesional, y créanme que de pronto, o muchas de las veces, ese procedimiento sí se realiza, pues. Les platicaba yo que en alguna ocasión, pues nos ha tocado visitar allá la empresa FAMAC, donde está el jefe de diseño ahorita, pues es un egresado de la carrera de ingeniería mecánica del año 2017, pues es relativamente joven, se llama Eliberio. Y Eliberio, pues ahorita estos datos, o sea, las propiedades de los materiales y demás, pues las trae al llavazo, ¿no? Las trae presentes, porque es lo que utilizan diario al momento de realizar diseños. Entonces, por ejemplo, él dice, no, es que factores de seguridad, por ejemplo, un eje, pues no, no.
lo considera cierto factor de seguridad comparado con, no sé, la parte de recepción donde se recibe el material en un molino, ¿no? ¿Por qué un eje con mayor factor de seguridad? Pues porque está trabajando de manera cíclica, o sea, girando siempre, tiene cargas por fatiga. eh, si el eje falla, pues va a ser más complicado la reparación, pues si se rompiera ese eje, que cambiar nada más el, el dispositivo o la estructura ahí para la recepción de material. O sea, son muchas condiciones que debe de considerar al momento de realizar el diseño. Entonces, dice, los ingenieros deben usar un factor de seguridad contra las incertidumbres relacionadas tanto con la resistencia al material como las cargas de trabajo. Básicamente son esas dos condiciones, las cargas y la resistencia en el material. Ese factor garantiza que la carga aplicada a un componente no exceda la carga máxima que puede soportar. El factor de seguridad, ya sea que se simbolice con las letras FS o simplemente con la letra N, se define como la razón entre la carga máxima que produce la falla del componente y la carga permisible bajo condiciones de servicio. Generalmente no lo vamos a manejar de esa forma, ¿no? O sea, no vamos a calcular al factor de seguridad, más bien el factor de seguridad se selecciona. ¿Cómo sería esa parte? Se hace un despeje, o sea, nótese pues que Fs debe ser un valor mayor que 1, de acuerdo a la otra definición. O sea, siempre la carga de falla pues va a ser mayor a la carga permisible. Por lo tanto, eso me lleva a la condición de que el factor de seguridad va a ser o debe ser mayor que 1. O también el factor de seguridad se puede definir como el esfuerzo permisible va a ser igual a la resistencia del material dividido entre el factor de seguridad. Más bien, esta es la forma en la que se utiliza el factor de seguridad. Y al ser un valor mayor que 1, me va a llevar a que siempre el esfuerzo permisible es menor que la resistencia del material. O sea, yo tengo la resistencia hasta cierto nivel y el que yo utilizo, el que se permite para su uso, pero se llama esfuerzo permisible, va a ser un valor menor. No lo llevo al material, o la idea no es que el material llegue hasta ese límite que sería la resistencia, por ejemplo, la resistencia a la fluencia o el esfuerzo último del material. Dice, en la ecuación anterior, la resistencia del material puede ser el esfuerzo de fluencia o la resistencia última. Este, por lo tanto, el esfuerzo permisible, también llamado esfuerzo aplicado o esfuerzo de trabajo, es el esfuerzo que se utiliza en el diseño, ¿no? Es cuando vamos a diseñar, voy a utilizar ese permisible, pero obviamente el permisible pues está relacionado con, ya sea con el de fluencia o con el esfuerzo último, ambos valores o ambos datos que se obtienen de la gráfica esfuerzo de formación. Entonces esa sería la idea ahorita, ¿no? Que el esfuerzo, o sea, yo voy a trabajar con un esfuerzo permisible, este, que viene de la resistencia del material o que viene del esfuerzo de influencia. Para darles una idea más o menos de valores, este, por ejemplo, para el caso de construcciones agrícolas, se recomienda, según la SABE, así se llama una sociedad o una asociación, que es la Asociación Americana para Ingenieros Biológicos y Agrícolas, ingenieros biológicos, que es la que rige muchas eh, de las normas y de los procesos en la agricultura, así se llama ASABE, la American Society of Agriculture and Biological Engineers. Este, esa, esa organización propone, ahí tiene una publicación, así para el caso de invernaderos, que es la que a mí me ha tocado revisar, y propone unos factores de seguridad mm, entre 1.8 y 2.2 en cuanto a su valor. Y si analizamos, pues son valores no tan pequeños, pero tampoco son valores muy altos. Yo casi siempre los diseños que he hecho los he manejado con un valor de 1.8. Factores de seguridad bajos me llevan a que las estructuras sean
esbeltas, o sea, sean más ligeras. Y factores de seguridad altos, obviamente un factor de seguridad alto significaría pues que los materiales van a salir más robustos, o sea, más resistentes, con áreas de sección transversal más grandes. Así de sencillo. Entonces se recomienda ahí de un valor de 1.8 a, a 2.2, ¿no? Por ejemplo, en el caso de construcciones agrícolas. Y, y por ejemplo, para el caso de obras de ingeniería, obras civiles, ustedes han visto cómo de pronto en las escuelas tienen, ahí es más, el edificio de ingeniería, si uno lo ve, va a observar que tiene unas columnas pues muy grandes, ¿no? Columnas en las que hablamos prácticamente su área de sección transversal en términos de metros, a lo mejor tienen 1 metro cuadrado este, de área de sección transversal las columnas. ¿Y por qué tienen esas columnas, tienen esa área de sección transversal tan grande? Ah, pues porque se utilizan factores de seguridad muy grandes, en el orden de 5, bueno, puede ser desde el nivel de 4 o 5 en cuanto al factor de seguridad, y eso pues va a ser un valor muy grande, pero eso lleva a que tengan alta resistencia, como por ejemplo resistencia a los sismos. No se cayeron esos edificios cuando ocurrió el sismo fuerte que hubo acá en todo el Valle de México, ¿no? Entonces era la idea cuando se construyeron esa parte. Y ojo, porque eso también puede llevar a que existan, o sea, existen ciertos códigos de ingeniería, pues para donde se puede tomar uno guía en cuanto a cuáles factores de seguridad utilizar. Ven que en la Ciudad de México se cayó una escuela que pues llevó a la pérdida de vidas humanas, y luego en esa situación pues aparte fueron vidas humanas pues de niños, ¿no? Entonces fue, fue complejo y es todo un problema legal incluso, porque pues después de hacer un análisis estructural o hacer un peritaje en cuanto a la estructura, pues se encontró que estaban fuera de norma, ¿no? Esa construcción. ¿Y qué ocurre? Pues si al estar fuera de norma, pues pues hay culpables, o sea, se puede incluso considerar culpables de la muerte de esas personas. Entonces sí hay que tener cierto cuidado, pues, con todas estas situaciones. ¿Por qué, por ejemplo, para las obras, no quiero que se oiga cruel, ¿no? Pero, por ejemplo, para las obras de agricultura, se utilizan valores pequeños, porque si bien se cae un invernadero, pues va a llevar a la consecuencia de que a lo mejor va a haber pérdidas materiales, ¿no? O sea, se va a caer la estructura, va a aplastar a los tomates, ¿no? O a las plantas que están dentro del invernadero. Y pues eso no es tan lamentable como las pérdidas humanas, pues. O incluso, pues vamos a pensar, hay trabajadores, pero el nivel de ocupación humana de un invernadero comparado con el de una escuela, pues es eh, pues relativamente poco, ¿no? Mm, No quiere decir que esas 3 personas que estén trabajando en el invernadero no tengan valor, pues, sino, sino que se entienda, pues, la consecuencia sería mucho más grave, ¿no? Entonces, esa es la situación. O incluso si se cae un invernadero, pues, no necesariamente se va a perder la vida humana, pues, a lo mejor nada más va a caerle ahí el plástico y algunos tomates y ya, ¿no? Pero no lo va a aplastar, pues, como tal. Y de eso depende el valor del factor de seguridad. Vamos a hacer un problemita que está ahí planteado. Te dice lo siguiente. Antes de pasar al problema, si alguien tiene alguna duda, pues, platíquenme. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. No hay dudas, comentarios o No, todo va. algo que no haya quedado claro en cuanto a eso del factor de seguridad.
No, bueno, por mí creo que va bien. Oiga, profe, y por ejemplo, en el diseño de estructuras que está ahí en la torre latinoamericana que tiene por abajo, ¿qué influiría el esfuerzo permisible ahí? Porque ve que es como un sistema de unos gatos para que como que se mesa. Ajá, bueno, de hecho, fíjense, en cuanto a la ingeniería civil o obras de ingeniería civil, México ha sido punta de lanza en muchos aspectos, ¿no? Se han, eh, se han patentado, pues, algunos sistemas aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues se ha buscado la forma de generar edificaciones resistentes a los sismos. ¿Por qué? Pues es una zona altamente sísmica, ¿no? La Ciudad de México. Por todo el antecedente que se tiene de su situación, pues que era de un lago, etcétera, ¿no? O sea, se construyó la ciudad donde anteriormente fue un lago, o eso es lo que se cuenta. Y entonces, pues hay muchos sismos, pero ahí hay también mucha concentración urbana. Y entonces al tener esa dualidad de concentración humana y una zona sísmica, pues se han buscado o se han hecho muchas investigaciones de ingeniería civil para desarrollar prototipos resistentes a los sismos. Hay toda una ciencia, pues, relacionada a esa parte. O sea, por ejemplo, yo aquí, no sé si lo tengo aquí, tengo un libro donde es solamente estudio de cargas sísmicas, ¿no? O sea, ese libro está dedicado al estudio de las cargas por sismo, cómo se comportan, cuál es el comportamiento de las vibraciones por el sismo y demás. Y eso ha llevado que existan construcciones como la de la Torre Latinoamericana, que dice Topilzin, y construcciones como la de la Torre Mayor, que también existe en la Ciudad de México. Y sí, es un sistema, vamos a ponerlo así, de gatos hidráulicos. La ventaja que tienen los gatos hidráulicos es la situación de que resisten compresión y tensión a la vez. O sea, un gato hidráulico se puede comprimir y a la vez se puede tensionar, se puede alargar. Entonces ese sistema que se desarrolló ahí fue precisamente para considerar esa dualidad. ¿Por qué? Porque cuando un edificio, sobre todo un edificio de esas dimensiones, de esa altura, se balancea, pues resulta que hay una parte en ese balanceo que se está sometiendo a compresión y la otra parte se está sometiendo a tensión. O sea, si ustedes, incluso ustedes como tal, al estar parados se inclinan, hay una región de su cuerpo que se va a comprimir y la otra región se tensa, ¿no? Cuando está haciendo un ejercicio, eso lo pueden observar. Este, Cuando hacen esos ejercicios de estiramiento, pero hay una región que se comprime y la otra región se tensa. Entonces se da de manera simultánea, pues, ese procedimiento. Y muchas de las veces, pues, los edificios estaban diseñados o para compresión o para tensión. Y entonces ahí fue donde se generó todo ese sistema que está patentado y está patentado aquí en México, para evitar el colapso de la estructura. Aparte, sobre todo en la Torre Latino, este, se dice, pues yo por ahí leí en alguna publicación, que en el caso del concreto que tienen en la parte de la cimentación, porque era otra parte medular, pues para la edificación, se le adicionó en un porcentaje caucho al concreto. O sea, aparte de la arena y cemento, que es la arena, cemento y mezcla, y agua, perdón, que para generar el concreto, además se le adicionó un cierto porcentaje de caucho, es decir, llanta molida, ¿no? Y, y con eso tenían o se creó un
¿cómo decirlo? Una cimentación o unas zapatas de cimentación que tenían cierto nivel este, de porosidad, pues, o de maleabilidad para el momento de los sismos también. O sea, de cuenta que rebotaban, pues, y soportaban o absorbían esos golpes de las vibraciones a consecuencia de los sismos. Por eso se ha mantenido la torre latinoamericana, por todos esos sistemas que tiene desde el punto de vista estructural y que fueron elaborados y diseñados por ingenieros mexicanos. ¿Sí, Topilsin? Sí, sí, profesor, hasta más datos nos dio de lo que quería saber, pero muchas gracias, maestro. André, está bien. Bueno, les decía, vamos a resolver este problemita interesante, pues, donde voy a involucrar al factor de seguridad. O sea, la idea ahorita es utilizar el factor de seguridad, que lo involucremos en la solución de algunos problemas. Y además, pues ya observar cómo se manejarían ciertos valores, ciertos ya datos en cuanto a las propiedades, como el esfuerzo último, normal, y el esfuerzo cortante también último. O sea, dos valores. Dicen, en las estructuras que se muestra en la figura se emplea un pasador de 8 milímetros de diámetro en A y pasadores de 12 milímetros de diámetro en B y D, o sea, en esas articulaciones B y D. Si se sabe que el esfuerzo cortante último que presenta el acero, del cual están fabricados los pasadores, es tau último igual a 100 megapascales, y que el esfuerzo normal último del acero del cual están fabricadas las barras BD, ahorita vemos esa condición o analizamos que en la región o del punto B hacia el punto D son dos barras las que se están colocando ahí en esos puntos. Es un esfuerzo normal sigma U igual a 250 megapascales. La pregunta es, determine la carga F permisible si se desea conservar un factor de seguridad general, Fs igual a 3. Por dar un valor, ¿no? Se está dando una referencia de 3. Entonces voy a llevarme ese esquema y ese enunciado a un documento de Word para hacer la solución. Entonces déjenme, preparo el terreno. Y ahorita les comparto la pantalla, no se me vayan a desesperar. Bueno, vamos a ver. Ya aquí tengo el documento, les comparto la parte de Word y del otro programita donde hacemos los dibujos. Miren, vamos viendo. Si se fijan, es una estructura así sumamente sencilla, donde yo puedo observar que son básicamente dos elementos unidos entre sí. Es una barra vertical y un elemento ABC horizontal, donde al final en el punto C se le está colocando una carga F, ¿no? Entonces, para ese caso me pide determinar la carga permisible F que no me provoque la falla en la estructura. O sea, yo ya tengo cierto material con el que están fabricados los pasadores, si se fijan, los pernos, ahí donde están el punto A, el punto B y el punto D. Y también tengo cierta condición o cierto material con el que están elaborados las barras BD. ¿Por qué se dice que son barras? Vamos a observar, miren, las, las vistas. Ustedes ya, pues ahorita están llevando todo esto con Humberto, en cuanto al dibujo.
Y ahí pueden observar una vista superior, que es esta que está acá en la parte de arriba, donde observo que el pasador en A pues es un tipo horquilla, lo que se coloca ahí. En esa horquilla se mete la barra ABC y ya mediante un perno se sujeta en ese punto, es como está actuando ese pasador. Después, en el caso de las barras BD, observen acá es una vista lateral, la que está en la derecha. Observo que son dos barras, ¿no? No es una barra sola. Son dos barras las que se están colocando ahí del punto B hacia el punto D. Igualmente, entonces, en ese caso, trabajaría como acortante doble esos pasadores, el pasador en B y el pasador en D, al igual que en el caso del pasador que está colocado en A. Los tres son pasadores que están a cortante doble. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de la barra A, si fuera un cortante simple? Pues nada más habría como una zona de corte, o sea, sería una placa que está perforada donde yo voy a colocar al otro elemento ABC. Pero en este caso no, es como una horquilla, por lo tanto se dan dos regiones de corte, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo al momento de generar el diseño. Eh, ya vemos las dos barras. Y entonces lo que voy a hacer, no me están dando la carga, pues es lo que voy a determinar, es lo que voy a calcular. Por lo tanto, voy a generar, este, voy a generar el equilibrio, pero únicamente considerando a la F como una incógnita o como un valor desconocido, y lo que me va a llevar es que las reacciones en los diferentes puntos que van a ser de interés me van a quedar en términos del valor de F. O sea, es como si yo dijera, pues esa F vale 30, ¿no? 30 kilonewton, por decir un valor. Y entonces ya estaría en condiciones de calcular las reacciones en A, las reacciones en B y las reacciones en D. Sin embargo, como no lo desconozco, lo manejo como una incógnita. Entonces me lo voy a llevar a la presentación y ahí voy a generar un esquema. De hecho, a ver, no es necesario todas las demás partes, lo voy a eliminar para que nada más llevarme la figura de las cuales voy a calcular el equilibrio. Miren, esta parte, y ya me lo llevo. Observemos bien, se trata de una estructura articulada, o sea, son dos elementos unidos por un perno en el punto B. Yo pudiera generar dos diagramas de cuerpo libre, ¿no? Uno para cada uno de los elementos. Y recordemos pues que el diagrama de cuerpo libre pues es un croquis, es una representación aproximada. Y podría ser lo siguiente. Todavía, si lo van a copiar, todavía no lo copien, porque voy a hacerle una modificación. Miren, tendría yo ese primer elemento. Lo voy a hacer. Bueno, ahí está. Pensemos que está así. No es necesario ponerle esa figurita como de pico que tiene ahí hacia el punto B, ¿no? Es un croquis, repito, sin tanto problema. Sin tanto detalle. A ver, lo voy a colorear para que se parezcan. Ay, tono rojo. Así. Azul. Y luego, tengo un elemento que es vertical, que está ahí aplicado, ¿no? Igualmente le pongo relleno. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más para abajo, al elemento, no a la pantalla. Ahí estaría. Ahora, pues recordemos, es una articulación en A, por lo tanto tiene dos reacciones en A, una en la dirección de X y una en la dirección de
de Y. Le voy a dar un cierto grosor y ahí está. Vean, ahí está la AX y luego tendría la AY colocada ahí. La fuerza F, pues esa ya me la están dando, tiene un valor dado, vertical descendente, acá aplicada hasta el extremo. Pero observemos que está en el punto B. Déjenme observo cuánto es la distancia, porque no lo recuerdo. Es 200 y 180 milímetros. Pero la voy a llevar 200 y 200 y 180. O sea que colocaría yo el punto B. Puede ser, ahorita es lo que les decía, que no lo manejemos o no lo coloquemos. O sea, en vez de una articulación, y observemos que si yo lo quiero manejar como tal, pues tendría dos reacciones ahí en el punto B, una en la dirección X y una en la dirección Y, por ser una articulación. Y eso me llevaría a lo siguiente. Me voy a llevar ese valor, control C, control V, tendría yo ese punto, pero en el sentido contrario. Sí recuerdan cómo es ese procedimiento en el caso de los elementos articulados, ¿verdad? O sea, lo que se hace es que se colocan las mismas reacciones, pero en sentido contrario. Entonces yo pondría así, y este valor. O sea, en la reacción Bx y By en el sentido contrario. Y eso me llevaría a lo siguiente. Control C, control V, a generar acá, en el punto D, igualmente las reacciones, ¿no? Así quedaría más o menos cuando yo haga la desarticulación de ese elemento. Pero igual ya lo habíamos platicado. Hay ciertos elementos o en alguna parte, hay una simplificación que yo puedo hacer cuando conozco una característica de unos elementos que se llaman elementos a dos fuerzas. Los elementos a dos fuerzas son aquellos a los que solamente se les aplican cargas en los extremos o valores de cargas en los extremos. Ahí yo identifico que el elemento BD es un elemento a dos fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene cargas únicamente aplicadas en los extremos. Por ejemplo, el elemento ABC no tiene cargas únicamente aplicadas en los extremos, no es un elemento a dos fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene en el punto A, que sí es un extremo, en el punto C, que también es un extremo, pero también tiene en el punto B, y ya ese punto no es del extremo. Y entonces los elementos que trabajan a dos fuerzas son aquellos elementos que para que se pueda cumplir la condición de equilibrio deben estar sometidos a dos fuerzas, como su nombre lo indica, pero esas dos fuerzas deben estar alineadas con el eje longitudinal del elemento y en sentido contrario. Es decir, van a trabajar únicamente a tensión o a compresión pura. Ok, entonces eso me lleva a una gran simplificación del problema y del ejercicio. ¿Por qué? Pues yo voy a ver que ese elemento que está en el punto BD no va a tener esa carga porque esa no va a lo largo de su eje longitudinal y solamente está así, sometido a compresión pura o a pura compresión, ¿no? El elemento ese que está en la posición vertical. Ah, bueno, entonces me llevaría a que esa carga acá no existe y solamente estarían esa condición. O sea, todo esto, vean que cuánto no se me resuelve del sistema, porque si no hubiera yo esa condición, yo pudiera haber propuesto dos esquemas y se me generaría un sistema de ecuaciones 6x6, siendo que no debe ser tan complicado o no es necesario hacernos esa complicación que me llevaría a las mismas respuestas, ¿eh? Si yo no hubiera esa situación, de todos modos, yo pudiera haber propuesto la AX, la AY, la BX, la BY, y la DX y la DY, y resolver el sistema. Pero sería más
más complejo, ¿no? Entonces, es esta la situación. Le voy a poner así. En el caso de la articulación en A, pues voy a tener una AX, una AY. Y luego ya me voy a la carga que está aquí, que le voy a poner que es una, pues como está en el elemento, en la dirección BD, le voy a poner FBD. FBD como la BD como subíndice. Y luego en el extremo, pues nada más tengo a la carga F, que es la que necesito. Y esta, pues sería la misma que se encuentra acá. Y esa sería la misma que se encuentra en la parte de abajo. Sin embargo, nosotros observamos y nos damos cuenta pues que si utilizamos el diagrama de arriba solamente tenemos de incógnitas a la AX, a la AY y a la FBD. La F pues es un dato del problema. Tanto FBD como AX y AY me deben de quedar en términos de F. Por lo cual pues nos basta y nos sobra con un solo diagramita, ¿no? Entonces no hay problema. Voy a acotar el problema, o sea, lo voy a poner sus dimensiones. Y acuérdense que eran 200 milímetros y 180 milímetros. Lo voy a poner en términos de metros. 200, o sea que serían 0.2 metros. Y la otra parte serían 0.18. Así. Pues voy a copiar toda la figura, a pesar de que no la ocupo toda. Pero más o menos para que tengan una idea. Y me lo llevo. A ver. Insertar, voy a insertar la tabla como lo hemos venido haciendo para separar. Voy a decir, se construyen los diagramas de cuerpo libre. Para conocer el valor de las reacciones en términos de F. Y ahí es donde yo construyo este diagrama. Lo hago más chiquito. Y me faltó donde dice AX. Entonces ahí estarían esos diagramas de cuerpo libre. Entonces voy a calcular los valores de FBD, de AX y de AY en términos de F. Entonces, para poder hacer eso, voy a proponer las condiciones de equilibrio. Vean cómo ya es recurrente, ya es casi habitual, que siempre las condiciones de equilibrio es prácticamente lo que va primero en todos los problemas. Entonces, de ahí recae la importancia de la estática. Hicimos sumatoria de fuerzas en la dirección X, lo voy a hacer un poquito más grande. Sumatoria de fuerzas en la dirección X, que es igual a 0.
suponiendo positivos hacia la derecha, y observo que en ese caso solamente tengo en la dirección de X, aquí pues a la AX, ¿verdad? Lo que me lleva a que AX pues sea igual a 0. Solamente tenía la AX. Y ya la gente, ¿no? Por ahí, que no sirvió de mucho pues esa ecuación, pero como no, sí sirvió, me sirvió para saber que la AX es igual a 0. Pareciera que es poca cosa, pero es importante. Entonces, voy a decir ahora sumatoria de fuerzas en la dirección de Y igual a 0. Y tendría lo siguiente. Voy a decir que es la AY primero, más la FBD, y eso menos la F, y eso ya es igual a 0. Ahí tendría yo esa condición, lo que me llevaría a que AY más BD es igual a F. Definir esa como la ecuación, no sé, vamos a ponerle 1. Luego, pues vamos a calcular momentos. Vamos a decir sumatoria de momentos respecto a algún punto. Vamos a poner que voy a considerar positivos los que estén en sentido antihorario, por decir un nombre. Puede ser el otro sentido, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a eso. Sumatoria de momentos respecto al punto A. Igual podemos seleccionar cualquier punto. El punto A, el punto B o el punto C de preferencia, ¿no? Entonces seleccionamos A. Al seleccionar ese punto, pues vamos a tener que es FBD. Me provoca un momento respecto al punto A en sentido horario, por lo tanto es positivo, de FBD por 0.2, y luego la F me provoca un momento en sentido horario, por lo tanto es negativa, por la distancia que sería 0.2 más 0.18, o sea 0.38, y eso lo igualo a 0, y me llevaría a que, ¿qué condición? Voy a calcular el valor de FBD. Igual, voy a poner en la ecuación como una fracción, pero igual a 0.38F dividido entre 0.2. ¿Cuánto les da esa expresión de FBD? .8 entre 0.38 entre 0.2. ¿Cuánto les da? 1.9. 1.9. Y ese ya es un valor. O sea, ya tengo a la FBD, a la fuerza de compresión en la barra vertical, en términos del valor de F. Muy bien. Ahora con ese valor vamos a determinar cuánto vale la AY. Así. Viendo en la ecuación 1. En la ecuación 1. Se tiene. Y vamos a ver que tengo esa relación en la ecuación 1. Por lo tanto, AY es igual a F menos FBD, ¿verdad? Y eso me lleva a que sea igual a F menos 1.9 F, porque es el valor que me resultó de FBD. Y eso lleva a que AY
C igual a ¿cuánto? 1 menos 1.9 me da menos 0.9. Menos 0.9 F. Me resulta que tiene un valor negativo, ¿no? ¿Por qué me da ese valor negativo en esa reacción en Y? Recuerden que había una cosa que se llamaba efecto trampolín. Entonces, hay una parte de esa, a pesar de que es como un componente de una máquina o algo así, pues es una viga, ¿no? Ese elemento ABC. Entonces, al ser una viga, intenta, o si yo le doy y tenga esa parte en voladizo de 0.18 metros, intenta pivotear alrededor del punto B, porque ahí se apoya en el punto B. La barra BB, pues es una barra que la obstaculiza a que gire, y entonces intenta girar en torno a ese punto. Al girar en torno a ese punto, pues gira por la aplicación de la carga F, intentaría girar en sentido horario. Al girar en sentido horario, pues el punto C bajaría, pero el punto A, que está en el extremo de la izquierda, intentaría subir. Por lo tanto, la fuerza de reacción AY lo que hace es evitar que ese punto se vaya hacia arriba, y lo que hace es jalarlo. Entonces es un pivoteo que se da pues ahí en esa situación. Entonces por eso tiene ese signo negativo. Habría que entenderlo, ¿no? Ya tengo esos dos valores, ya tengo tanto la fuerza en la dirección, en la articulación o en la articulación A, y la fuerza, el valor de la fuerza de compresión en la barra BD, ambas en términos de F. Por lo cual, yo ya conozco esa situación, entonces me puedo dar a la tarea, o me voy a dar a la tarea, de encontrar los valores, o de hacer el análisis, de determinar el valor de la fuerza F, de acuerdo a las condiciones o a las propiedades geométricas que tengo del material, y utilizando el factor de seguridad. Ahorita vamos a ver. Primero, a ver, voy a determinar, así lo voy a manejar, determinar el valor de la fuerza F utilizando a los pasadores o pernos en A, B y D. Recuerden que esa estructura tiene unos pasadores o unos pernos en los puntos A, B y D. B y D son iguales, pero el punto A es diferente en cuanto al diámetro. O sea, si me voy allá a la figura o al enunciado del problema, me dice: en la estructura que se muestra en la figura se emplea un pasador de 8 milímetros de diámetro en A y pasadores de 12 milímetros de diámetro en B y D. Si se sabe que el esfuerzo cortante último que presenta el acero del cual están fabricados los pasadores es tau U, o sea, tau último, igual a 100 megapascales. Ojo, lo que vamos a hacer ahorita aquí, miren, determinar el valor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Se conoce, primero vamos a utilizar el pasador en A. Pasador en A. Y vamos a decir, se sabe que todos los pasadores, de acuerdo al análisis que hicimos al principio, todos los pasadores se encuentran a cortante doble. ¿Y qué significa eso, que sean a cortante doble? Que el esfuerzo cortante que incide sobre esos pasadores se puede calcular de la siguiente manera. Esto ya lo vimos en algún momento, ¿no? Tau era igual a la siguiente situación. Si es cortante simple o es cortante doble, la fórmula cambia, pero no cambia en gran medida, simplemente aquí se le agrega un 2, ¿no? Recuerden que la fuerza cortante es tangencial a una superficie y es la que se generaría pues ahí en los pasadores. B es igual
o tau es igual a B sobre 2 veces A. Si utilizo pues primero recuerden que estamos utilizando el pasador en A. Pero resulta lo siguiente. Yo ya diseñé ese material, bueno, ese elemento ya está diseñado, ya sé que tiene un diámetro de 8 milímetros, por lo tanto, si tiene ya un diámetro de 8 milímetros, yo ya puedo conocer su área de sección transversal sin ningún problema. La fuerza cortante que voy a utilizar para el caso del pasador A es toda la fuerza que existe en el punto A, y toda la fuerza pues sería AY. Para este caso, B es igual, la fuerza cortante V, que se va a utilizar ahí, es igual nada más a la fuerza que yo conocí, que era AY. ¿Por qué esa situación? Porque AX me resultó que era igual a 0. Si AX hubiera existido, tendría que encontrar la resultante de AX y AY. O sea, A es igual a la raíz cuadrada de AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado. Pero como AX resultó que era 0, pues no hay problema. En ese punto solamente está incidiendo la fuerza AY. Y esa es la que me generaría el cortante en ese pasador ubicado en A. Ok. Y luego, ¿cuál esfuerzo cortante voy a utilizar? Pues para este caso, además se tiene que utilizar el esfuerzo permisible. Utilizar el esfuerzo permisible, el cual se obtiene con el esfuerzo cortante último y el factor de seguridad. El factor de seguridad que decía, cómo se relacionaba esa parte, lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que tengo el tau permisible, aquí está, sería igual al esfuerzo cortante último, que sería tau U, tau U dividido entre N, que N sería el factor de seguridad. Entonces, para este caso yo sé que el esfuerzo último es igual a 100 megapascales. Y eso lo voy a dividir entre el factor de seguridad, que en este caso es 3. ¿De dónde saqué ese 3? Pues me lo dice el problema. Utilice un factor de seguridad de manera general, es decir, para todos los casos, de 3. ¿Cuánto me da ese valor? $33.33. ¿No? Lo puedo hacer de memoria, pero es para que mínimo lo calculen ustedes, ¿no? 33.3. Sería 33.3 megapascales. Ese es el esfuerzo cortante último para ese caso. Es el tau permisible. Ahora vamos a ver. Ya tengo esas dos condiciones. O sea, yo ya sé qué tau voy a usar en esa fórmula. Ya sé que el área la puedo calcular. Y la fuerza que voy a utilizar aquí de cortante, pues sería la AY. Pero yo ya supe que la AY tiene un módulo. No voy a ponerle el signo negativo, no es necesario. De 0.9 F. O sea, eso ya lo calculé, ¿verdad? En ese caso. Entonces, así se tendría lo siguiente. O sea, voy a proponer que
despejando, si lo despejo simplemente, tendría que V es igual a 2 veces A por el valor de tau. Así. Lo despejé de ahí de la relación del cortante doble. Pero los valores a utilizar son la V, pues voy a usar Y, que sería igual a 0.9F. Dijimos, insertar ecuación, y eso es igual a 0.9F. Y eso va a ser igual a 2 veces A, pero ¿cómo calculo el área del pasador? Lo voy a hacer de la siguiente manera. El área del pasador lo voy a colocar en términos del diámetro. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pues Pi por radio al cuadrado, ¿eh? pi por radio cuadrado. ¿Y cómo se calcula en términos del diámetro? No del radio. Entre 4. Sí, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Exacto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Pi por el diámetro, y le voy a poner ahí el subíndice. Pi por el diámetro de A al cuadrado entre 4. Ese es el área del pasador en A. Y el tau que voy a utilizar es el tau permisible. Entonces ya tengo todos esos datos, ¿no? Fíjense cómo ya nada más me queda de incógnita a la F, porque todos los demás datos ya los tengo. Entonces voy a continuar, voy a sustituir los datos que ya conozco. Voy a decir, es igual a 2 por la expresión esta. Pero aquí... bueno, voy a poner especial atención a lo siguiente. Ahí hay que manejar pues las unidades, ¿no? Porque el diámetro se me está dando en milímetros, el tau permisible está en términos de megapascales. Lo pudiéramos manejar así, no importaría, ¿verdad? Y vamos a manejarlo así, que al cabo sabemos que los megapascales son newton entre milímetros cuadrados, entonces no hay problema. Entonces voy a poner, como todos saben, ¿no? Vamos a decirlo así, el diámetro es 8 milímetros y eso está elevado al cuadrado. Voy a colocar las unidades, no importa. Y eso lo voy a multiplicar por el tau permisible, que es aquí por 33.3 megapascales, pero recuerden que los megapascales son newton entre milímetros cuadrados. Entonces aquí voy a poner que son newton divididos entre milímetros elevados al cuadrado. Control K. Y a ver, hagan esa primera aproximación. A ver, calculen cuánto sería 0.9F. Recuerden ahí que son 8 elevado al cuadrado. No pongan nada más 2 por 33.3 por pi por 8 al cuadrado. Que no se lo compliquen. Y a ver cuánto les da.
Profe, ya ve que en Dígame. ese, ya ve que en ese pasador, en el pasador A son dos, bueno, sí son dos elementos, ¿no? Los que lo componen. No, Yo, yo tengo esa duda porque marca, bueno, ahí en el dibujo dice que son 8 milímetros y 8, o sea, marca 2. no, vamos a ver, ahí está, mira, lo que pasa es que el diámetro es del pasador hay un solo pasador, es el diámetro este circulito. Estos dos que está marcando aquí de 8 milímetros es el espesor en la, como en la horquilla, los espesores de las placas que es con el que fabricaron ahí ese apoyo. Esos 8 y 8 milímetros se pudieran utilizar para calcular el esfuerzo de aplastamiento que me genera el pasador sobre el apoyo. Hay otro esfuerzo que se llama así, esfuerzo de aplastamiento, ¿se acuerdan? Uno que se calcula con el área proyectada y demás. Pero ahorita no nos metimos a ese tipo de esfuerzo, simplemente lo voy a usar el esfuerzo, el esfuerzo cortante. Y ese es solo un elemento, es todo este pasador que va desde aquí hasta acá, ¿no? Es este que está aquí. Si ven ¿cómo se llama? Mi cursor, donde está la estrellita, la crucecita que estoy manejando aquí. No, yo no la veo, pero porque mi internet está bien lento. Ok. Este, no, o sea, lo que voy es que es solamente un pasador. Los 8 milímetros que están acá en el extremo, donde me está indicando que son dos, pero son de la base, no son los milímetros del pasador. Entonces, O sea que coincidieron nada más. ajá, sí, pues incluso el grosor de las barras también es 8 milímetros. Ah, ya. Sí, está bien, gracias. Ándale, pues. Entonces, sí, es solamente un pasador. ¿Cuánto les dio ese valor? Hacer toda esa operación. Tres mil trescientos cuarenta y siete punto 68. 3347.68. Ahora pues vamos a determinar F en base a ese cálculo nada más, ¿no? Sí, ¿verdad? Todavía no era F, sino era 0.9F. O sea, eso dividido entre 0.9, ¿cuánto le da? Tres mil setecientos diecinueve punto 64. 3719. ¿Punto qué? 64, ¿ah? 64. Punto 64 newton. Eso serían newton. Entonces eso me lleva a que, pues F lo voy a colocar en términos de kilonewton para que me quede así como la teoría de las cifras significativas. 3.72 kilonewton. Tendríamos esa primera parte, ¿no? De el cálculo de la fuerza F a partir del pasador A, de las condiciones del pasador A. Con ese valor, el pasador A no fallaría, ¿no? Estaría en el límite, pues, pero no fallaría, estarían sometido a un esfuerzo cortante permisible o al esfuerzo cortante permisible. La idea ahora sería, ¿qué pasaría con los otros pasadores? Por ejemplo, el B y D. Entonces, vamos a ver ahora. Hay una situación ahí, no es tan fácil de predecir. ¿Por qué? Porque la fuerza que se está aplicando en el pasador en B y D, que es la misma, o sea, es FBD, es más grande que la que está en A, o sea, es 1.9F. Sin embargo,
los pasadores son más robustos, son de 12 milímetros, son más gruesos. Y entonces no habría que hacer el análisis, investigar cuál sería la carga que provocaría la falla en esos pasadores. O sea, no es a simple vista, porque se modifica la carga y se modifica el diámetro. Vamos a ver ahora para los pasadores B y D. La carga cortante que se les aplica es de vamos a ver, es de FBD FBD igual a la cortante en ese caso, y eso es igual a 1.9 el valor de F. Para ese caso, ¿no? Para el caso de los pasadores en B y D. Y ahora, vamos a hacer algo parecido. O sea, tengo el mismo esfuerzo permisible, es el mismo material, y si yo relaciono todo esto, tendría lo siguiente. Y bueno, vamos a ponerle aquí de igual forma. De igual forma, utilizamos esa expresión que sigue siendo cortante doble, ¿no? Entonces tendríamos V es igual a 2 veces A por R. Para este caso, 2 veces A por tau. Tendría 1.9 F, que es el valor de la fuerza cortante ahora, por 2, que multiplica el área del pasador en esos puntos, en B y D. Y entonces se calcularía como pi por el diámetro en B elevado al cuadrado, en B o en D elevado al cuadrado sobre 4. Y todo eso multiplicado por el tau permisible, que es el mismo. Vamos a pensar que es el mismo material. Entonces eso me lleva a que sea igual 1.9 F igual a 2 por en este caso son 12 milímetros elevados al cuadrado multiplicados por el tau permisible, que es 33.3 megapascales. Y los megapascales que quedamos que eran newton divididos entre metros cuadrados. Newton divididos entre milímetros al cuadrado. Entonces vamos a ver qué valor encontraríamos primero ahí. ¿Cuánto es 1.9 F? ¿Cuánto les da? Apuraos. Me dio 7532.28. ¿Cuánto? 7532.28. 1532.28. Y entonces eso ya me lleva que la F sea
Ahora divídalo eso entre 1.9, casi entre 2. A ver cuánto da. Da 3.964.36. Redondeo. 3.964.36. Esos son Newton. Y eso me llevaría a que la F, entonces para este caso, sería igual a 3.96 kilonewton. Ya tengo dos valores de F, ¿no? Esos dos valores de F están basados nada más en las condiciones de los pasadores. ¿Sí? Un valor me dio 3.72 y 3.96. De estos dos valores, habría que encontrar o verificar, o sea, ¿cuál de los dos se elegiría? Pues el más pequeño de entre ellos dos, ¿no? Porque si yo elijo el valor de 3.96 para la carga F, el pasador en A me fallaría porque de acuerdo a A, la carga máxima es 3.72 kilonewton. Si yo coloco 3.96, B y D no fallarían, pero el pasador en A sí. Sin embargo, si pongo 3.72, A no falla, ni tampoco B y D. Me faltaría aquí nada más calcular ahora la carga, que no fallen o que no fallara la estructura de acuerdo a lo que soportan del esfuerzo normal en las barras B y en la barra BD, que es la barra se está sometiendo a compresión, está sometida a un esfuerzo normal. Habría que determinar el esfuerzo permisible normal para esa barra y calcular el valor, pero bueno, eso lo hacemos la siguiente sesión, ya para igual, ¿cómo se llama? Sacar algunas conclusiones. Le vamos a dejar ahorita hasta aquí, y ya la siguiente sesión concluimos este problemita. Nos faltó nada más, nos falta todavía comprobar o corroborar o determinar la carga que se soportaría con el esfuerzo normal en la barra BD. Ahorita solamente usamos el esfuerzo cortante en los pasadores. Faltaría el normal en la barra. ¿Sí? Igual, continúen ese problemita, lo seguimos analizando y ya si hay alguna duda o algún comentario, lo retomamos la siguiente clase. Ya todavía no lo terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya está. Entonces, nos vemos mañana temprano. Hasta luego, profe. Sí, profe, está bien, hasta luego.